Uztailaren 12ko Euskal Hauteskundeen analisia eta balorazioa egin du eta partekatu du gaur goizean. Eta besteak beste honako ondorio hauek atera ditu. Bat, kanpaina eta hauteskunde eguna normaltasun osoz igaro direla, inolako gorabeherarik gabe. Bi, segurtasun eta osasun sailak osasun eta segurtasun berme osoekin bozkatzeko abian izan zuten operatiboa arrakastatsua izan da. Hauteslekuetan lan egin zuten personek eta botoa ematera joan zirenek berme guztiekin egin zuten. Hiru, gizarteak jarrera eredugarria izan zuen eta osasun publikoaren oharrei jarraitu zien une oro. Botoa eman zutenek maskara erabili zuten eta distantziak gorde zituzten. Herritar gehienek boto paperak etxetik prest eraman zituzten. Lau, 53ko partaidetzak erakusten du azken hilabeteotan COVID-19aren ondorioz bizi dugun egoera zaila. Garrantzitsuena da herritarrek euren erabakia askatasun osoz hartu dutela, bai botoa ematera joan direnek, bai hori egin ez dutenek. Eta azkenez, bosgarrena, Eusko Jaurlaritzak eskerrak eman nahi du herritarren gehiengo handi batek erakutsi duen konfiantzagatik azken 4 urteotan eginiko lanari erakutsitako babesagatik. Gobernuaren konpromisoa da betearazpen eginkizunarekin jarraitzea eta denbora tarte laburrean erabaki hauek hartzen hastea. Alegia, lehenengo eta behin, egoera berrira egokitzen diren eta datorren urtea onetsitako aurrekontuarekin hasteko aukera emango duten ekonomia eta aurrekontu jarraibideetan aurrera egitea. Helburu partekatua da herritarrentzako funtsezko zerbitzuak eta gizarte kohesioa bermatzea. Beste alde batetik, ekonomia eta enplegua suspertzeko plana adostea euskal erakunde guztiekin. Ekonomia eta gizarte eragileekin batera, lankidetzan beraiekin, jarduteko aukera eman duten plana. Eta helburu partekatua da, halaber, ekonomia suspertzea eta enplegua sortzen laguntzea. Eta azkenik, ahalegin guztia, euskal gizartearen eta gobernuaren helburu nagusian zentratzea. Alegia, langabezia tasa berriz ere 10%tik behera izatea. Enplegua gizarte politikarik onena baita. El Consejo de Gobierno ha compartido un análisis y valoración de las elecciones vascas celebradas el pasado domingo 12 de julio. Y ha extraído las siguientes conclusiones. Primero, la campaña y la jornada electoral se han desarrollado con total normalidad y sin incidentes de ningún tipo. Segundo, el operativo dispuesto por el Departamento de Seguridad y Salud para votar con plenas garantías sanitarias y de seguridad funcionó con éxito. Tanto las personas que trabajaron en los colegios electorales como quienes accedieron a votar lo hicieron con plenas garantías. Tercero, la sociedad tuvo un comportamiento ejemplar, siguiendo las indicaciones de salud pública en todo momento. Quienes votaron lo hicieron con mascarilla y respetando las distancias. Y la mayoría de la ciudadanía acudió a las urnas con las papeletas ya preparadas desde casa. Cuarto, la participación del 53% es reflejo de la delicada situación vivida durante los últimos meses por efecto de la COVID-19. Lo importante es que la ciudadanía ha tomado su decisión con absoluta libertad, tanto quienes acudieron a votar como quienes decidieron no hacerlo. Y quinto, el Gobierno vasco agradece la confianza depositada por una gran mayoría de la ciudadanía que ha respaldado la labor realizada durante estos 4 años. El compromiso del Gobierno es dar continuidad a la tarea ejecutiva y tomar decisiones como las que a continuación voy a citar en el más corto espacio de tiempo. Primero, avanzar en las directrices económico-presupuestarias adecuadas, adaptadas a la nueva realidad y que permitan comenzar el año que viene con un presupuesto formalmente aprobado. El objetivo compartido en este sentido es garantizar los servicios esenciales para la ciudadanía y la cohesión social. Por otra parte,
Se trata también de acordar con todas las instituciones públicas vascas un plan de recuperación económica y empleo, un plan abierto a la colaboración con los agentes económicos y sociales. El objetivo compartido es reactivar la economía y contribuir a crear empleo. Y finalmente también perseguimos centrar todos los esfuerzos en el objetivo nuclear de la sociedad vasca y del Gobierno en este momento, que consiste en volver a situar la tasa de paro por debajo del 10%. El empleo es la mejor política social. Helburu horretan aurrera egiteko, Gobernu Kontseiluak gaur bertan zientzia, teknologia eta berrikuntzaren euskal saretik ikerketa eta garapena sustatzeko programa garrantzitsu bat onetsi du. Horretarako hitz egiteko dago gurekin arloko sailburua Arantxa Tapia eta berari emango diot hitza. Eskerrik asko, sailburu. Aipatudan bezala, Gobernu Kontseiluak gaur argi berdea eman dio guretzako eta gure ekonomia eta gure gizartearentzako ezinbestekoa den politika baten lerro nagusi batei, eta da ikerketa garapena eta berrikuntza bultzatzeari. Ez dago esan beharrik aurrekaririk ez duen krisi baten aurrean gaudela, eta krisi sanitario eta ekonomikoaren lehen astetan, lehen egunetan, larrialdi neurri batzuk hartu ziren, batez ere gure enpresa txiki eta ertainei bideratuta, baina baita ere autonomoei eta horrelako gizartean, ekonomian eragina duten pertsona eta entitatei, batez ere bereien finantzaketa eta zirkulanteari begira zihoazen neurriak. Era berean, baita ere, Renove planetako batzuk ere aktibatuta ditugu dagoeneko, gogoratuko dituzue, alde batetikan Renove horiek mugikortasunari lotutakoak eta baita ere eraginkortasun energetikoari lotutakoak izan dira, eta horiek martxan daude, eta irailean beste bi izango dira martxan. Beraz, dagoeneko ari gera krisi honei aurre egiten, baino jarraitu beharko dugu sendo lan horretan. Lo venimos diciendo y hoy lo reitero de nuevo, y es que no podemos esperar y debemos avanzar en la dinamización económica conforme a las tres transiciones importantes que se están marcando en toda Europa y también, desde luego, en Euskadi. Por una parte, la transición tecnológica y digital, la transición energética y medioambiental y la sanitaria y social, que son precisamente tres transiciones, tres aspectos que están recogidos en toda la estrategia de especialización inteligente de Euskadi, que están recogidos en el documento de todo lo relacionado con el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación de este país y con el documento que se está preparando para el año 2020. En estas primeras horas de esta semana, tras las elecciones, hemos puesto en marcha dos programas muy relevantes porque no podemos esperar. Son programas que nuestra industria está demandando de forma constante y son, por una parte, el Gauzatu Industria, con 28 millones de euros para pymes tecnológicas, con el objetivo de generar 500 nuevos empleos y generar una inversión inducida también de 100 millones de euros en esas pymes tecnológicas, que desde ayer está en vigor. Y en segundo lugar, y tal como decía al inicio en euskera, el Consejo de Gobierno hoy ha aprobado un programa, el programa EMAITEC, EMAITEC Plus, conocido por toda la red de ciencia, tecnología e innovación de Euskadi, con 65 millones de euros destinados al conjunto de los centros tecnológicos y centros de investigación cooperativa, los CICs, pertenecientes al Basque Research and Technology Alliance, al BRTA. Los centros participan de estas ayudas y lo hacen bajo una fórmula de concurrencia competitiva, teniendo en cuenta todos los resultados de investigación que se han producido en el año anterior. Es decir, evaluamos todo lo que se ha desarrollado en esos centros tecnológicos y CICs en el pasado año, y en función de los resultados que, por una parte, deben cumplir los objetivos planteados, si los han superado mejor y si no han llegado se ven un poco penalizados, acuden a esta convocatoria dotada con 65 millones de euros. Contamos con un sistema de medición de resultados que es muy exigente, con un cuadro de mando de indicadores para
todos estos centros y deben demostrar que esa labor que han realizado en I+D ha repercutido no solo en una investigación de excelencia a través del desarrollo de artículos científicos y de patentes, sino que además se ha dirigido al tejido productivo del país, por lo que también se consideran todo el empleo inducido, todo el empleo que se ha generado, las nuevas líneas de actuación de nuestro tejido productivo, es decir, esa cercanía al mercado, y valoramos también la labor en cooperación. La reordenación que se hizo del sistema científico-tecnológico, sobre todo en la parte tecnológica, que es donde más redundó en los últimos años, y su orientación, tal como decía, a esos resultados de excelencia, a esa cercanía al mercado y al impacto en el tejido productivo, han dado lugar a que además haya constituido ese PRTA el pasado año, y hace un año que se constituyó y se puso en marcha, y que a lo largo de esta pandemia hemos observado que ha servido para que con objetivos comunes de funcionamiento se haya conseguido pues actuar de una forma rápida y obtener resultados, desde luego, importantes en un plazo de tiempo bastante rápido. Si analizamos los resultados de cumplimiento de indicadores que se le pusieron a cada uno de los centros como objetivo, cada uno de los centros digo porque los centros tecnológicos tienen unos indicadores y los CICs tienen otros indicadores diferentes, se ha elevado a lo largo del año 2019 y en el caso de los centros tecnológicos, de un nivel de cumplimiento del 80,19 en 2015, se ha pasado a estar casi en el 90%, en el 89,6 exactamente, en el año 2019. 9 puntos de mejora que han incrementado el funcionamiento de nuestros centros, el impacto que tienen, desde luego, en nuestro tejido productivo, y que ha ido incrementando además la exigencia de año en año. Es decir, los objetivos de cumplimiento del año 2015 no son los del 2019. Hemos ido incrementando los objetivos de cumplimiento y aún así ellos han aumentado su cumplimiento y han mejorado en 9 puntos esos resultados. En cuanto a los CICs, la mejora ha sido, si cabe, mucho más evidente. Partían de una situación respecto a los objetivos de cumplimiento bastante peor que en el caso de centros tecnológicos. Se encontraban en el año 2015 en un 63,47 en el grado de cumplimiento de los objetivos planteados, y en el año 2019 se encuentran ya en un 82,76%. Es decir, en este caso han cumplido con creces esos objetivos de mejora y han incrementado en 19 puntos porcentuales la situación respecto a lo que se encontraban en ese momento. Por tanto, su excelencia no era algo que poníamos sin duda. En este caso, la cercanía al mercado era un poco más compleja y han cumplido también sus objetivos, y lo que me gustaría es felicitar a todos y cada uno de esos centros tecnológicos y CICs, precisamente porque han hecho un esfuerzo muy, muy relevante. ¿Y qué significa esa mejora de resultados? Pues que tenemos un sistema científico-tecnológico con una actividad científica e investigadora relevante, que ha mejorado sus resultados tanto en artículos publicados en revistas de reconocido prestigio como también en patentes, que tenemos una oferta tecnológica muy adecuada a las necesidades de nuestro tejido empresarial, de nuestro tejido productivo, que van respondiendo de forma rápida y eficiente a las demandas que se les hacen desde nuestra economía, y que cada vez la colaboración y la transparencia, tanto entre centros como entre centros y empresas, está siendo muchísimo mayor. Perdón, he dicho transparencia y no transferencia, es lo que quería decir, colaboración y transferencia, perdón. Y en cuanto, decía, a la realidad de funcionamiento en esta crisis, en esta pandemia, hemos visto que el pulso de nuestros centros por continuar en su actividad de I+D ha sido, desde luego, notorio. Todos los centros tecnológicos y CICs han continuado funcionando al 100% de sus actuaciones, tanto a nivel presencial, en la medida que los laboratorios eran necesarios, pero también de forma telemática, respondiendo a las necesidades de todo el sistema de salud, por una parte, pero también de nuestro tejido productivo, y creo que tenemos que continuar haciendo ese esfuerzo que se ha planteado, que a lo largo de esta legislatura ha sido de un incremento de un 5% en las partidas de I+D cada año por parte de la Administración Pública, que para la próxima legislatura se ha planteado en un 6% de incremento, y que tiene que estar acompañada por la obtención de recursos europeos, por la obtención de recursos provenientes del Estado y también, cómo no, por la parte privada, que es a quienes de alguna forma nos queremos también dirigir. Sabemos que en este momento nos encontramos en una situación de crisis muy compleja, en la que hay que atender pues esos
otros aspectos más urgentes de funcionamiento y de continuar trabajando todos los días, pero que eso no nos tiene que hacer olvidar que además de lo urgente, lo importante es continuar haciendo una apuesta por la I+D, por la personalización, por unos productos de mayor valor añadido que son los que nos van a permitir mantenernos en el mundo. Por tanto, no nos olvidemos de la I+D ahora que estamos en crisis, que no cometamos ese error porque nuestros competidores no lo van a hacer. Estamos, por tanto, convencidos de que tenemos que continuar en esta senda y también la parte de formación de personas, tanto en el momento previo a la realización de su tesis doctoral como en la captación de personas que ya han realizado su tesis doctoral y que se quieren incorporar tanto a los centros tecnológicos como a los centros de producción de este país, tiene que ser una apuesta continuada en el tiempo y por la que tenemos que hacer un esfuerzo muy, muy relevante. Esa colaboración entre tejido productivo y tejido de I+D tiene que ser la forma de trabajar, una forma de trabajar cada vez más natural, cada vez más engrasada, permitidme la expresión, y que nos puede llevar a salir de esta crisis en mejores condiciones. Beraz, nik uste dut esate genuen gure apostua ikerketaren alde jarraitu behar duela izaten orain arte bezala ez handiagoa. Datorren legealdirako planteatzen duen gehikuntza gure kasuan behintzat Jaurlaritza bezala 6%koa da. Hortikan Europatikan etortzen diren diruak eta estatutikan etortzen direnak ere gehiago izan behar dira eta noski arlo pribatuan ere jarraitu behar dugu apostu hori egiten. Badakigu gure enpresak egoera konplikatua pasatzen ari direla, baina larrialdian gaudelako ezin dugu ikerketa alde batera utzi. Hori izugarrizko arriskua izango litzateke gure ekonomiarentzako etorkizunean, zeren gurekin lehiatzen dutenak edo guk beraiekin lehiatzen dugu ez dute ahaztu hori dela apostua eta jarraitu egin behar dugu. Alde batetikan, ekonomiko aldetikan, finantziero aldetikan dirua jarriz, baina baita ere pertsonak formatuz, bai doktoradutzakoak egiten ari direnak eta baita ere eginda daukatenak eta agian beste leku batean daudenak eta erakarri behar ditugunak. Hori da ezinbestekoa etorkizuneko erronkei erantzuteko eta gure enpresa gaur dagoen lekuan edo leku hobean kokatua izateko. Ezin dugu inolaz ere ahaztu gauza urgenteak ez ditzatela estali gauza garrantzitsuak. Hori da gure mezua gaurkoan eta horregatikan gaur bertan 75 milioi jarri ditugu gure sareari bideratuta. Eta nire aldetik besterik ez. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, sailburu, zure informazioagatik. Beste alde batetik, ekonomia eta enplegua suspertzeko erronkaz gainera, indarrean jarraituko du baita ere osasun sailaren eta osakidetzaren ikuskaritzako eta kontrolerako operatiboak. Izan ere, COVID-19aren kasu berri bakoitza detektatzeko eta bidea mozteko aukera ematen ari da. Además del reto de la recuperación económica y del empleo, mantenemos también vigente el operativo de vigilancia y control del Departamento de Salud y Osakidetza que nos está permitiendo detectar y atajar cada nuevo caso de COVID-19. Comparece la consejera de Salud, Nekane Murga, para actualizar los datos relativos a la pandemia. Nahi duzunean, sailburu. Eskerrik asko, sailburuok, jaun Andreok, eguerdi on. Paso a continuación a ofrecerles los datos del COVID actualizados. Como saben, ayer, por un problema técnico informático, no pudimos ofrecerles algunos de los datos que ofrecemos habitualmente, como el número de pruebas realizadas en el día previo. Pues bien, el número de pruebas practicadas durante el día de ayer y anteayer fue de 4.262. De ellas, 3.940 PCRs y 322 fueron test rápidos o serológicos. El número de nuevos contagios detectados por PCR ayer, lunes, fue de 27. Por territorios, 2 en Álava, 11 en Vizcaya y 14 en Guipúzcoa. Este dato sí que fue actualizado ayer en relación a los datos del domingo y les recuerdo que también fueron 27 los casos. Por lo tanto, son 54 los nuevos casos en los últimos 2 días. Las personas ingresadas en UCI con antecedente de PCR positiva asciende a 4. Por otra parte, no se han registrado nuevos fallecimientos en los últimos 2 días. Hoy, igual que ayer, nuestra labor de vigilancia como Administración continúa plenamente activa
e iremos adoptando y adaptando, como lo hemos hecho hasta ahora, todas las medidas que sean necesarias en cada momento en función de lo que la propia situación epidemiológica nos exija, siempre con la salud pública como objetivo y como prioridad. El Departamento de Salud está realizando un exhaustivo análisis de la situación en que se encuentra Euskadi desde el fin del estado de alarma, esto es, la evolución desde la entrada en la nueva normalidad. Ayer mismo mantuvimos una reunión en Lehendakaritza para hacer el seguimiento. Estamos estudiando cuáles son los datos y cuál ha sido la evolución del COVID en Euskadi desde que se eliminaron las principales restricciones. Y les avanzo que esta misma semana daremos cuenta de las principales conclusiones de este análisis, así como de las medidas que pudieran adoptarse a la luz de este informe. Al mismo tiempo, debo seguir insistiendo en que junto a la acción institucional sigue siendo imprescindible el compromiso de todos y cada uno de nosotros, ciudadanos y ciudadanas. Por eso, no bajemos la guardia. Allá donde vayamos, usemos la mascarilla. Guardemos las distancias de seguridad, extrememos la higiene de manos. Hortaz, garbi dago, ernez segitu behar dugula. Erakundeok, kasuen jarraipen zorrotza eginez. Herritarrok, prebentzioari eutsiz. Nada más por mi parte, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri sailburu, zuk emandako informazio guztiagatik baita ere. Eta honen bestez, Gobernu Kontseiluari dagokion informazioa. Orain zuen esanetara gauzkazue. Sí, me gustaría preguntar a la consejera de Salud por un borrador que al parecer hizo llegar ayer el Gobierno de España a todas las consejerías de Salud o Sanidad de toda España. Creo que lo llaman Plan de Respuesta Temprana en un escenario de control de la pandemia por COVID-19, aunque se está conociendo también en términos periodísticos como Plan de Control de Rebrotes del Gobierno de España. El fin es evitar la posible reescalada en el futuro y quiero saber qué es lo que piensa la Consejería de Salud. Sí, se nos hizo llegar ayer. En él han participado técnicos de todas las comunidades autónomas y lo que tenemos es un plazo de análisis hasta este miércoles y el jueves está previsto que lo debatamos en una interterritorial que se va a convocar expresamente para ello. Inicialmente, ya le digo, estamos estudiándolo y en él se revisan posibles acciones y acciones, todo lo que ayude a limitar la expansión de la pandemia por parte del Departamento de Salud y el Gobierno vasco, pues siempre será bienvenido. Supongo que obviamente hay un espíritu de colaboración entre todos, ¿no? Siempre hemos tenido este espíritu y además la pandemia conseguiremos pararla entre todos. Hablaba, consejera, de dar esta semana unas conclusiones y también posibles medidas. ¿Se está valorando ya la obligatoriedad de la mascarilla? Estamos valorando cómo ha ido la evolución de los casos de los últimos meses, las diferentes fases y posibles medidas. Una de ellas, sin duda, es la obligatoriedad de la mascarilla. Otra podría ser limitar también el aforo a locales hosteleros, como se está ya haciendo por parte de algunas comunidades. Aragón tiene una situación, Aragón, que es la que ha llevado esto a cabo, tiene una situación epidemiológica diferente a la nuestra, pero también es verdad que es algo que debemos valorar minuciosamente, dado que queremos poner medidas justificadas por la situación epidemiológica, pero también preventivas y que eviten poder llegar a una situación peor. A los brotes, no sé si nos podría comentar cuál es la situación del brote de Ordizia, si ha habido algún caso nuevo. También me gustaría que nos diera una explicación de la proliferación de casos que ha habido en los últimos días en Bilbao, si hay alguna razón en especial o son casos aislados, es decir, si estamos ante un brote, le quería preguntar directamente. Y también me gustaría saber cuántos casos importados han detectado en los últimos días. Bueno, en el caso de Ordizia estamos satisfechos porque el cribado que estamos realizando en los últimos días, el número de casos positivos que detecta es muy bajo.
y también lo está haciendo, vamos a decir, los contactos. Vemos que el seguimiento, los que aparecen son personas que estaban ya en aislamiento. El número que tenemos en este momento identificados como directamente relacionados con el caso de Ordizia es de 75. También es verdad que hemos identificado casos en municipios próximos que son contagios secundarios y que a su vez están generando focos en los que trabajamos para poder controlarlos. Este es el caso de, por ejemplo, Tolosa. Por lo tanto, le puedo decir que estamos analizando todos los contactos y posibles, vamos a decir, ramificaciones que se pudieran producir a partir de este foco. En relación a lo que me menciona de Vizcaya, le puedo decir que se han identificado casos, pero que mayoritariamente son a partir de nuevos casos y relacionados con un ámbito de contagio familiar o social muy próximo. Lo que es focos, llamémoslo públicos o de acciones especiales, se están valorando caso a caso, pero en este momento no se han puesto en marcha, vamos a decir, medidas muy intensivas como pudieran darse en otras zonas. En relación al número de casos importados, es cierto que es algo que nos preocupa y para lo que estamos poniendo medidas. Hemos identificado que la movilidad a partir de áreas que tienen una incidencia superior a la nuestra ha podido en alguna ocasión importar casos y también de personas que están volviendo desde el exterior, personas que han estado fuera en el confinamiento y estaban domiciliadas aquí, o personas que están viniendo a visitar a familiares. Y trabajamos para poner medidas para reducir lo que puede generarse por estos casos. ¿Qué tipo de medidas? Estamos con Salud Exterior trabajando en contacto estrecho, así como lo estamos haciendo también con otras comunidades para trabajar aspectos como los trabajadores temporeros o agrícolas, para tener entre las diferentes comunidades un mayor contacto y conocimiento. ¿El número de cuántos casos importados ha habido? Le puedo decir que es un porcentaje elevado, pero tampoco le puedo dar la cifra exacta. Entiendo que son de otros países. ¿Cómo? Si se está trabajando con salud exterior es que vienen de otros países. Algunos de ellos vienen de otros países, sí. Y en el caso de Tolosa que comentaba, ¿cuántos casos han detectado para que les genere esa inquietud y el hecho de que se puedan adoptar alguna medida, bueno, distinta a las que... En el día de ayer creo que en concreto fueron 4 o 5 casos y lo que estamos es en el día de hoy valorando sus contactos. ¿Se ha adoptado algún tipo de medida o de momento...? Estamos con los contactos que han tenido y haciendo un screening en donde hemos detectado que existe el riesgo. ¿En el ámbito de la hostelería o dónde se ha detectado? No es en el ámbito de la hostelería. Preocupación también en Abadiño, cuenta de unos positivos que han salido en test rápidos en una empresa de bastante tamaño. No sé qué se va a hacer, si se va a hacer seguimiento a todos, algo especial en el polígono. Sí, lo primero que vamos a hacer es si realmente tienen infección activa o no la tienen. Se les va a hacer PCR y se valorará. Es posible que sean personas que se infectaron en el mes de marzo. Por lo tanto, estamos en un momento todavía de estudio. Se informa de que no ha habido fallecimientos ni ayer ni antes de ayer. Sin embargo, en Escoriaza sí se ha conocido que uno de los pacientes que había dado positivo falleció el domingo. No sé si puede aclarar cuál es la situación de este caso y quería preguntarle también si tienen constancia de alguna incidencia, de algún posible foco en la localidad de Llodio. El paciente que menciona, no sé si fue el día de sábado o quizá en ocasiones los fallecimientos fuera del ámbito hospitalario entran más tarde en el sistema. No le puedo decir exactamente la causa que ha podido, quizá fue un fallecimiento del sábado. Como saben, hoy se está realizando un
estudio de autopsia para conocer las causas. En relación a lo que me menciona de yodio, sí que hubo en un momento preocupación porque fue una comunidad de niños la que se detectó un positivo, pero estamos realizando PCRs a los contactos estrechos y de momento estamos con unos resultados que son satisfactorios, pero bueno, todo este tipo de casos requieren un tiempo y un análisis, y el estudio de casos, contactos y brotes pues es algo ágil. Pero en el momento actual le puedo decir que la situación de yodio es positiva. ¿Pero qué es una comunidad de niños? ¿Fue en una ludoteca, en un parque? Fue en una agrupación de niños. Yo quería preguntarle al portavoz respecto a la jornada electoral, que me gustaría saber a partir de ahora cuáles son los pasos en cuanto a tiempos, no tanto de conformación de gobierno, sino de empezar a hablar para conformar el gobierno. No sé si el Lehendakari tiene previsto llamar ya esta misma semana a los partidos, un poco como qué es lo que se quiere hacer, y también me gustaría saber si, tal y como está diciendo el PNV, la mejor opción o que considera el gobierno es la de reeditar el pacto con el Partido Socialista. Bueno, como viene siendo habitual, después de una cita con las urnas, lo lógico, lo habitual es que la formación política que ha resultado ganadora entable conversaciones con otras formaciones políticas de cara a explorar su actitud, ¿no?, para afrontar la legislatura, ¿no? Esto, bueno, pues tendrá lugar en las próximas semanas, ¿no?, sin más demora, y lógicamente la iniciativa corresponde al Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Por lo que respecta al Gobierno y su actitud, bueno, el Gobierno ha valorado positivamente la experiencia de la coalición en la última legislatura. Ha considerado que ha sido un éxito la gestión de un programa de gobierno bien confeccionado, sólidamente elaborado y ampliamente detallado. La gestión de ese programa de gobierno ha sido leal, ha sido respetuosa para ambas partes y, por tanto, el balance de gestión que hace la legislatura ha sido positiva, y hay una opción preferente compartida en el seno del Gobierno por continuar manteniendo esa experiencia de la pasada legislatura. Lógicamente, la iniciativa corresponde a los partidos políticos y los acuerdos, en su caso, también, ¿no? Pero en el seno del Gobierno sí hay una opción preferente mayoritaria que apuesta por dar continuidad a la experiencia de coalición de la pasada legislatura, ¿no? Koalizioarekin aurrera egitea da, orduan, ala ikusten duzue aukerarik egokiena. Bueno, lehenik eta behin ohikoa izaten denez horrelako kasuetan, hauteskundeetan irabazle suertatu den alderdiari dagokio orain ekimena hartzea, eta gainontzeko alderdiekin elkarrizketak sartzea, bakoitzaren jarrera neurtzeko eta ebaluatzeko legealdiari aurpegi emateari dagokionez, eta bere kasuan elkarlan oinarriak ezartzeari dagokionez. Jaurlaritzari dagokionez, jaurlaritzan honi buruz hitz egin dugu. Azken 4 urteetako koalizio esperientziaren balorazio erabat baikorra, positiboa egin dugu, eta gure jarrera partekaturik indartsuena jaurlaritzari dagokionez ari naiz, esperientzia horrekin jarraitzearena da, eta esperientzia partekatu hori aurrera begira ere mantentzea koalizioaren bitartez. Orain alderdiei dagokie eman beharreko urratsak ematea. Barkatu, harremanetan esan duzu jarriko dira alderdiak, ez dakit lehendakariak berak egingo duen ronda hori edo elkarrizketa txanda. Bueno, alderdiei dagokie ekimena hartzea, protagonismo alderdiei dagokie. Eusko Alderdi Jeltzaleari dagokionez, lehendakaria logikoa denez, ekimen horietan parte izango da, eta alderdiarekin estuki jokatuko du beti ere estrategia eta jokabide partekatuak planteatuz, baina ekimena berez alderdiei dagokie. Lehendakaria alderdi baten hautagaia izan da eta alderdiaren izenean jokatuko du. Continuar que usted expresaba, la han expresado los 2 socios de gobierno en la reunión de hoy del Ejecutivo. Bueno, es una valoración positiva que venimos realizando en las últimas semanas en relación con la experiencia de gobierno, y es efectivamente una opción, insisto, preferente compartida de los miembros de gobierno por seguir apostando por la experiencia de coalición que tan buenos resultados ha arrojado en la última legislatura, ¿no? Voy a preguntarles a las 2 consejeras y al portavoz si tienen intención de continuar, si entran en sus planes, si les ha trasladado algo el Lehendakari.
Por lo que respecta al portavoz, les puedo asegurar que está a plena disposición del Lehendakari, plenamente dispuesto a continuar si el Lehendakari, primero, revalida su posición en la presidencia del Gobierno y, en segundo lugar, si le plantea la posibilidad de continuar al frente de la responsabilidad de cualquier otra que le pueda encomendar. Yo creo que poco más que añadir. En este caso, la responsabilidad de formar gobierno y de decidir con qué consejeros, consejeras quiere contar es la del Lehendakari. Ha sido un honor, en mi caso, estar 2 legislaturas y, por supuesto, dispuesto a lo que corresponda como miembro de un partido político, tanto a disposición del Lehendakari como del partido. En los mismos términos. Siempre he dicho que era un honor y una responsabilidad. Me ha tocado, además, como saben, unos momentos complejos. Esos momentos siguen y creo que es responsabilidad del Lehendakari decidir cómo seguir la trayectoria del Departamento de Salud. Doy las gracias a todos. Hiruro prest, orduan horrek izan nahi du zuen aldetik ez dozuela atzera egiten edo usteko asmorik. Ni neu bentsat lehendakariaren aginduetara eta eginkizunetara lotuta nago. Lehendakariak nirekin kontatzea erabakitzen badu eta eskuratzen badit berarekin bere gobernuan parte hartzen jarraitzeko aukera, ni prest nago jarraitzeko ohore batelako eta esperientzia oso positiboa, baikorra eta aberasgarria izan delako gobernu honetan parte hartzearena. Nik uste argi geratzen dela, ezta? Lehendakariak gurekin kontatu du orain arte eta izan da ore bat eta izan dira momentua gogorrak eta oso onak ere beste batzuk. Alde horretatik eskertuak eta beti aurrera atzera pausorik ez eta lehendakariak nire kasuan ere nirekin kontatze baldin badu, prest izango naiz. Berdina. Ore handia da eta espero dut lehendakari erabaki behar du. Erabakiko. Con respecto a los plazos, quiero decir, ya sé que es una cosa que va más con el Parlamento, pero bueno, ¿cuál sería el deseo en cuanto a tener ya constituido plenamente el Gobierno? No sé si estamos hablando de la última semana de agosto, primera de septiembre, no sé si tienen por lo menos una idea para poder ya tener activo tanto el Parlamento como el Gobierno. A ver, en la comparecencia que tuvo el Lehendakari con ocasión de la aprobación del decreto por el que se convocaban las elecciones para el 12 de julio, recordarán que él anunció su propósito, su deseo de que una vez celebrados los comicios, a lo largo del verano se pudiera avanzar e ir trabajando para que a partir del mes de septiembre pudiéramos contar ya con un gobierno plenamente efectivo y desempeñando sus funciones con plenitud de facultades, ¿no? Bueno, este era el deseo que anunció entonces el Lehendakari y, lógicamente, como usted apunta, todo esto está condicionado al calendario que maneje la propia Cámara, ¿no? Ahora, lo inmediato pasa primero por cerrar la carpeta electoral. Habrá que resolver primero las reclamaciones planteadas o que puedan plantearse en relación con la elección ya celebrada. Hay que abordar en los próximos días también el escrutinio del voto cera, del voto de residente ausente, y a partir de ahí abordar ya la proclamación definitiva de las personas electas, ¿no? Y una vez que se cierre la carpeta electoral, debe dar comienzo la cartera institucional o la carpeta institucional centrada en primer lugar en el Parlamento Vasco, ¿no? Primero el proceso de acreditación de las y los personas electas. Segundo, una vez que el número de acreditaciones es suficiente, empieza a computar el plazo para la constitución de la Cámara. Una vez constituida la Cámara, hay que elegir los órganos principales de gobierno de la misma y básicamente la mesa. La mesa también hará las designaciones oportunas y a partir de ahí hace falta también un nuevo pleno de incompatibilidades. Una vez que todo esto se cumpla, primero la carpeta electoral y después la carpeta parlamentaria, pues estaremos en condiciones ya de poder convocar un pleno de investidura del Lehendakari. Pero claro, insisto que todo esto está condicionado por lo que al respecto puedan adoptar primero los partidos políticos, en la medida en que a ellos corresponde impulsar el proceso de acreditación de personas electas, y en segundo lugar a los órganos de la Cámara una vez constituidos, ¿no?, para convocar los órganos correspondientes y los plenos que hagan posible avanzar en los trámites y dar por cumplidos los requisitos previos a la celebración de la sesión de investidura, ¿no?
Decía al principio, en relación a las 5 conclusiones que ha ofrecido, bueno, no ha dicho que estaba satisfecho con la participación, pero sí que ha dicho que la participación del 53% era reflejo del escenario de pandemia. Pero es cierto que durante la campaña el propio Lehendakari había expresado bueno, su convicción de que incluso la participación podría ser más alta que en el año 2016. En fin, ¿no le queda a usted o al Gobierno la sensación de que ha dicho que la ciudadanía ha podido votar libremente, pero que el resultado de la participación es un resultado francamente pobre y no es el que esperaba el Gobierno? A ver, lo primero que el Gobierno dice en relación con la participación es expresar su más absoluto respeto a la decisión legítimamente adoptada por cada persona, ¿no? Cada ciudadano o ciudadana que en ejercicio de los derechos de los que es titular pues ha optado por bien por ejercer el derecho a voto o sencillamente por no ejercer ese derecho, ¿no? Es un respeto, es una decisión legítima de cada ciudadano que el Gobierno no puede más que respetar. Eso no tiene vuelta a hoja, ¿no? Por lo que respecta a la celebración de la jornada electoral, es importante también porque este puede haber sido o podía haber sido en un momento determinado un elemento disuasorio. El Gobierno cree que hay condiciones para poder afirmar que la jornada electoral se desarrolló con absoluta normalidad, que las garantías de participación, de seguridad y de salud fueron absolutas, que no hubo ni reconvenciones, ni reproches, ni denuncias de ningún tipo, que el proceso fue escrupulosamente correcto y se garantizaron las condiciones, insisto, de seguridad y de salud al máximo, ¿no? A partir de ahí se puede especular sobre los motivos que han podido justificar esta baja abstención, ¿no? Bueno, el Gobierno, en fin, se limita a constatar algunas de las que puedan estar ahí, porque sería un estudio muy complejo identificar todos los motivos que han desembocado en esa escasa participación. Que la participación se ha resentido, entre otras cosas, del hecho de que la cita con las urnas tuviera lugar un día en pleno mes de julio, en verano, cuando evidentemente no hay precedentes, ni a nadie nunca se le había ocurrido convocar unas elecciones en julio, y que en este caso solamente las circunstancias por todos conocidas han desembocado en esa decisión, pues es una de las razones. En el mes de julio, por regla general, la ciudadanía pues prioriza otras cuestiones, le preocupan otras cuestiones, está organizada de otra manera y bueno, no suele ser la fecha propicia o idónea para celebrar unas elecciones, ¿no? En segundo lugar está también el efecto disuasorio que ha podido producir en fin, la pandemia, el efecto de la pandemia, ¿no? Es evidente que por grande que ha sido el esfuerzo del Gobierno para transmitir a la ciudadanía la idea de que las garantías de salud y de seguridad eran absolutas, pues en fin, el mensaje pues no tiene por qué haber llegado exactamente igual a todo el mundo y nada impide que haya habido personas que se hayan sentido retraídas por ese motivo y eso haya podido tener un impacto negativo en la participación, ¿no? Bueno, podríamos aportar otras muchas razones, ¿no? También es cierto que en este caso las encuestas desde hacía bastantes semanas arrojaban un resultado que no parecía ofrecer demasiadas dudas ni parecía generar motivaciones demasiado extremas en quienes aspiraban a cambiar excesivamente las cosas o en quienes aspiraban o postulaban su mantenimiento, ¿no? Es decir, que en Galicia, en circunstancias epidemiológicas muy parecidas, se había planteado abiertamente la posibilidad de un cambio de gobierno, ¿no? Y eso motivó tanto a la formación política que estaba en el gobierno como a las formaciones políticas que aspiraban a sustituir o a reemplazar al partido que estaba en el gobierno, ¿no? Aquí, en las últimas semanas, ninguna encuesta había apuntado en esa dirección, ¿no? Y esto ha podido también desmovilizar una buena parte del voto, en la medida en que pues, las encuestas, casi todas, casi de manera unánime, apuntaban a una composición de la Cámara ya muy fija, muy definida, y bueno, esto restaba, digamos, estímulo o motivación para participar, para intentar cambiar las cosas. Los motivos pueden ser varios, diversos. El Gobierno lo que sí puede decir es que su responsabilidad consistía en garantizar que las personas que optaran por ejercer el derecho a voto pudieran hacerlo con plenas garantías y que ese objetivo, esa misión se ha cumplido a plena satisfacción y a partir de ahí máximo respeto a las decisiones legítimas de las y los ciudadanos, tanto a las personas que han decidido ir a votar como a las que han preferido no hacerlo
y trabajar para que en el futuro pues la ciudadanía no se desconecte de la cuestión pública, de la cosa pública, y siga implicándose y participando en los asuntos públicos como ha venido haciéndolo en la sociedad vasca hasta ahora mismo, ¿no? Habla usted de decisiones legítimas y me gustaría preguntar por la legitimidad. Recordando lo que pasó en la 9ª legislatura, cuando fue el lehendakari Patxi López, tras unas elecciones en las que una formación política no se pudo presentar, Iñigo Urkullu, en más de una ocasión, dudó de la legitimidad de aquel proceso electoral. Ahora ha habido fuerzas políticas que también dudan de la legitimidad de un proceso electoral en el que poco más de la mitad del electorado ha emitido su voto. Bueno, yo creo que la comparación con lo que se produjo en aquella circunstancia no tiene mucho sentido, puesto que los supuestos de hecho son radicalmente diferentes, ¿no? En cualquier caso, a ver, yo quisiera recordar que hubo una formación política que planteó un recurso contencioso administrativo contra el decreto de convocatoria, ¿no? Inmediatamente después, además, solicitó como medida cautelar la suspensión de la celebración de las elecciones, ¿no? El tribunal que estudió el procedimiento contencioso consideró que no había motivos para acceder a esa medida cautelar, que no había motivos que justificaran esa suspensión temporal de la celebración de las elecciones. Por tanto, hay una mediación y una valoración judicial a instancias de una formación política. En segundo lugar, hay que recordar también el hecho de que no ha habido una sola formación política de entre las que aspiraban a acceder o a obtener alguna representación en la Cámara Vasca que se haya inhibido, que se haya retirado de la carrera electoral, que haya dejado de hacer campaña, que haya dejado de pedir directamente el voto y que haya dejado de organizar actos propios de campaña para recabar el voto y el apoyo de la ciudadanía. Todos los partidos políticos en Liza, todos han participado plena y absolutamente en la campaña, ¿no? A partir de ahí yo creo que, en fin, pues los motivos para restar legitimidad por motivos exclusivamente vinculados a los niveles de participación, pues nos llevaría a una reflexión que nos homologaría a las democracias más avanzadas de Europa, ¿no? Donde los niveles de participación pues es sobradamente conocido donde se encuentran, ¿no? Pero los datos específicos relativos a Euskadi en relación con esta cita con las urnas tienen que ver con un recurso que se interpuso efectivamente por una formación política para intentar evitar que se celebraran las elecciones, que no prosperó en la solicitud de medidas cautelares y también pasa por el hecho de que todas las formaciones políticas han participado plenamente, con una implicación total en el proceso electoral, sin que ninguna se haya inhibido, ninguna ya se ha retirado de la candidatura o ninguna de ellas haya dejado de participar en los espacios electorales públicos de los medios de comunicación o en actos electorales callejeros. Yo creo que, en fin, nadie ha tenido dificultades para poder hacer llegar su mensaje y nadie ha tenido tampoco que superar obstáculos insalvables para lanzar a su electorado potencial el mensaje de que esperaba que emitiera el voto comprometiéndose con la cosa pública, ¿no? A partir de ahí, pues, en fin, pues todo lo demás es especulación, ¿no? Besterik ez badago, eskerrik asko, ematen dizuet eta hurrengora arte.